Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en la vida de Pablo Escobar. Ajá. Y quizás pienses, otra vez Escobar. Sí. Pero te aseguro que este deep dive tiene un enfoque inusual. Ajá. Vamos a explorar la vida de Escobar a través de su entrada en la Wikipedia en español. Interesante. A veces, estas fuentes, digamos menos académicas, revelan detalles que las biografías oficiales pasan por alto. Ya, ¿Estás listo para descubrir algunas sorpresas? totalmente. Es que es fascinante cómo una fuente tan accesible puede ofrecer una perspectiva nueva sobre un personaje tan conocido como Pablo Escobar. Es increíble, ¿verdad? Claro. Y hablando de sorpresas, ¿qué te parece el dato de que Forbes nombró a Escobar el séptimo hombre más rico del mundo? Y sí, una barbaridad. Aunque su propio hijo, Juan Pablo Escobar, ha cuestionado esta afirmación. Claro. Dice que Forbes exageró la fortuna de su padre. Ya, Pero en cualquier caso, es una cantidad enorme. Uno se pregunta cómo alguien que comenzó en la pobreza pudo acumular tal fortuna. La Wikipedia menciona sus inicios humildes en Río Negro, Antioquia. sí. Pero lo de Humildes habría que matizarlo, ¿no? Claro. Su familia no era rica, desde luego, pero tampoco eran campesinos pobres. Ajá. Tenían conexiones tanto con la élite antioqueña como con el mundo criminal, Ya. lo que sin duda influyó en su trayectoria posterior. Es cierto. De hecho, la Wikipedia menciona algo que me llamó mucho la atención. Su partida de bautismo, Ah, que se conserva en una parroquia, incluye nombres de familiares involucrados en la política y en la diplomacia. sí. Detalles como estos nos obligan a reevaluar la narrativa tradicional de Escobar, ¿no? Ujú. No era un simple campesino que salió de la nada. ¿Ya? Sus orígenes, sus conexiones familiares, todo ello contribuyó a moldear al hombre que se convertiría en el líder del cartel de Medellín. Y hablando del cartel, ¿cómo pasó Escobar de cometer delitos menores a controlar un imperio del narcotráfico? Pues su ascenso fue meteórico. Empezó, como muchos otros, con el contrabando de marihuana. Luego pasó a la cocaína y rápidamente se hizo con el control del mercado. La Wikipedia menciona que llegó a controlar el 80% de la producción mundial de cocaína 80%. y el 60% del mercado estadounidense. Es una barbaridad. Unas cifras impresionantes que dan una idea del poder que llegó a acumular. Es difícil imaginar la magnitud de su operación. Y pensar que todo esto comenzó con un joven ambicioso en las calles de Medellín. ¿Qué nos dice la Wikipedia sobre sus primeros años? Bueno, además de los detalles sobre su familia, la entrada menciona que desde joven demostró dotes de liderazgo y una astucia especial para los negocios. Ya. Se dice que compraba lápidas viejas, las borraba y las revendía a precios inflados. ¿En serio? Sí. Una señal temprana de su capacidad para aprovechar cualquier oportunidad. Interesante. Ya desde pequeño se veía que iba a ser un hombre de negocios, aunque no precisamente legales. Cierto. Y esa ambición, esa falta de escrúpulos, lo llevó a construir un imperio criminal que sembró el terror en Colombia. Sí. Y sin embargo también se ganó la admiración de muchos. Sí. La Wikipedia habla de su faceta filántropa, Ajá. de cómo construía casas para los pobres y campos de fútbol para los niños. Sí. La imagen de Escobar es llena de contradicciones, ¿no? Por un lado, el despiadado capo que no dudaba en eliminar a sus enemigos. Ujú. Por otro, el benefactor del pueblo que financiaba obras sociales Sí. y se ganaba el cariño de las clases populares. Esa dualidad es clave para entender su figura. Escobar cultivó una imagen de Robin Hood moderno, ¿no? Sí. Y utilizando su riqueza para ganarse el apoyo de la gente, mientras que al mismo tiempo aterrorizaba a aquellos que se interponían en su camino. Claro, su famosa política de plata o plomo obligaba a la gente a elegir entre la corrupción y la muerte. Exacto. Y esa estrategia le funcionó durante mucho tiempo. Le permitió infiltrarse en las instituciones, corromper a la policía, a los políticos y crear una red de poder que parecía intocable. Y esa sensación de impunidad lo llevó a cometer actos cada vez más audaces. La Wikipedia menciona su breve incursión en la política, llegando a obtener un escaño en el Congreso. Sí, un movimiento que le permitía tener acceso a información privilegiada y protección legal. Pero su carrera política fue efímera. Sí. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, lo acusó públicamente de narcotráfico, desatando una guerra sin precedentes entre el cartel de Medellín y el Estado colombiano. Un conflicto que marcó un antes y un después en la historia de Colombia. A partir de ese momento, la violencia se desató con una ferocidad inimaginable. Asesinatos, atentados, secuestros. El país entero se vio sumido en un clima de terror. Y en medio de esa espiral de violencia, Escobar seguía cultivando su imagen de benefactor. Es sorprendente
cómo logró mantener esa dualidad durante tanto tiempo. Es una de las cosas que más me llama la atención de su historia. La Wikipedia menciona cómo financiaba hospitales, escuelas e incluso barrios enteros para los más necesitados. Es cierto, construyó canchas de fútbol, organizaba eventos navideños para los niños, repartía dinero entre los pobres. Increíble. Acciones que, por supuesto, le servían para ganar popularidad y desviar la atención de sus actividades criminales. Una estrategia que, por desgracia, le funcionó bastante bien. Mucha gente lo veía como un héroe, un salvador, a pesar de las atrocidades que cometía. Ese es el gran misterio de Pablo Escobar. ¿Cómo un hombre capaz de tanta crueldad podía al mismo tiempo despertar tanta admiración y devoción? La Wikipedia nos ofrece algunos indicios, como su carisma personal, su habilidad para manipular a la gente y la profunda desigualdad social que existía en Colombia en aquella época. Y esa fascinación por Escobar, esa mezcla de admiración y horror, se ha mantenido hasta nuestros días. Su figura sigue inspirando libros, películas, series de televisión. Totalmente. Su vida, con sus excesos, su violencia, sus contradicciones, tiene todos los ingredientes para una historia cautivadora. La Wikipedia menciona algunas de las producciones más conocidas, como la serie Narcos de Netflix o la película Loving Pablo con Javier Bardem. ¿Crees que estas producciones reflejan fielmente la realidad de Escobar o contribuyen a mitificar su figura? Es un debate complejo. Algunas de estas producciones se esfuerzan por mostrar la brutalidad de sus actos y el impacto devastador del narcotráfico en la sociedad colombiana. Pero otras, sin duda, caen en la tentación de romantizar su figura, presentándolo como un antihéroe carismático, un rebelde que desafió al sistema. Es cierto. Y ese tipo de representaciones, aunque puedan ser entretenidas, corren el riesgo de trivializar la violencia y el sufrimiento que causó Escobar. Exactamente. Es importante recordar que detrás del mito, detrás de la figura mediática, hay miles de víctimas, familias destrozadas, un país marcado por el terror. La Wikipedia también menciona un documental de ESPN que explora los vínculos de Escobar con el fútbol colombiano. Sí, un tema fascinante que revela cómo el dinero del narcotráfico se infiltró en todos los ámbitos de la sociedad colombiana. Escobar invertía en equipos de fútbol, financiaba estadios, incluso llegó a tener su propio equipo, el Atlético Nacional. Y no solo eso, la Wikipedia menciona que también utilizaba el fútbol para lavar dinero y traficar con droga. Correcto. El fútbol se convirtió en una herramienta más para sus negocios ilícitos, y su influencia en el deporte colombiano fue enorme, para bien y para mal. Por un lado, contribuyó a la profesionalización del fútbol y al éxito de algunos equipos. Por otro, lo corrompió con dinero sucio y lo vinculó a la violencia del narcotráfico. Es increíble cómo una sola persona puede tener un impacto tan profundo en un país entero. Y ese impacto, por desgracia, sigue presente hoy en día. La violencia, la corrupción, el narcotráfico son problemas que Colombia aún no ha logrado superar del todo. Es cierto, y aunque la figura de Escobar pueda resultar fascinante desde un punto de vista histórico o cultural, no debemos olvidar el lado oscuro de su legado. Totalmente. Es fundamental aprender del pasado, comprender las causas que llevaron al ascenso de Escobar y a la violencia que asoló a Colombia durante tantos años. Y sobre todo, trabajar para construir un futuro donde la historia no se repita. Exacto, donde la educación, las oportunidades, la justicia social sean la base de una sociedad más equitativa y pacífica. Hablando de justicia, la Wikipedia menciona un hecho que me llamó mucho la atención: la exhumación del cuerpo de Escobar en 2006. Sí, un episodio bastante peculiar. Fue una petición de su familia para confirmar la paternidad de un supuesto hijo ilegítimo. Y se confirmó la paternidad. Las pruebas de ADN confirmaron que el joven era hijo de Escobar. Un detalle más en la compleja trama de su vida familiar. Es curioso cómo incluso después de muerto, Escobar sigue generando polémica. Su figura parece que no deja a nadie indiferente. Es cierto, su historia es un imán para la curiosidad, la fascinación, el morbo. Y la Wikipedia, con su estilo directo y sin censura, nos ofrece un acceso privilegiado a todos esos detalles que a menudo se omiten en las biografías oficiales. Y que nos ayudan a comprender mejor la complejidad del personaje y el contexto en el que vivió. Exacto. La entrada de Wikipedia no solo nos habla de la vida de Escobar, sino también de la Colombia de los años 80 y 90, de la guerra contra el narcotráfico, de las consecuencias sociales y políticas de un fenómeno que marcó el país para siempre. Y que sigue siendo relevante en la actualidad, no solo para Colombia, sino para el mundo entero. Totalmente. La historia de Escobar nos recuerda los peligros del narcotráfico, la importancia de la justicia social y la necesidad de construir un futuro más justo y equitativo para todos. Y hablando de futuro, ¿qué crees que nos depara la próxima parte de esta inmersión en la vida de Pablo Escobar? En esta última parte me gustaría centrarme en el legado de Escobar, un tema complejo
y controvertido que la Wikipedia aborda con bastante detalle. Sí, es curioso cómo su figura sigue generando debate incluso después de su muerte. Algunos lo recuerdan como un héroe, otros como un monstruo. La Wikipedia nos muestra esa dualidad de percepciones, ¿no? Exactamente. Y es que el legado de Escobar es una mezcla de luces y sombras. Por un lado está el impacto devastador del narcotráfico, la violencia, el terror que sembró en Colombia. Por otro, hay quien destaca su generosidad con los pobres, las obras sociales que financió, la imagen de Robin Hood que cultivó entre las clases populares. Es una dicotomía difícil de conciliar. ¿Cómo es posible que un mismo hombre pueda ser visto como un benefactor y un criminal al mismo tiempo? Creo que la clave está en la profunda desigualdad social que existía en Colombia en aquella época. Mucha gente, especialmente en los barrios más pobres, veía a Escobar como alguien que se enfrentaba al sistema, que les ofrecía una oportunidad de salir adelante, aunque fuera a través de actividades ilícitas. Es cierto. La Wikipedia menciona cómo Escobar se aprovechaba de esa situación, reclutando jóvenes sin futuro para convertirlos en sicarios y traficantes. Sí, y ese es uno de los aspectos más oscuros de su legado. Escobar contribuyó a crear una cultura de la violencia y el dinero fácil que aún perdura en algunas zonas de Colombia. La Wikipedia también habla del impacto de Escobar en la cultura popular. Su figura ha inspirado películas, series, canciones, incluso videojuegos. Es increíble cómo su historia sigue fascinando al público, y no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Escobar se ha convertido en un icono de la cultura popular, una especie de antihéroe trágico que atrae y repele al mismo tiempo. ¿Crees que esa fascinación por Escobar es algo positivo o negativo? Es una pregunta difícil de responder. Por un lado, creo que es importante conocer la historia, aunque sea dolorosa, y comprender las causas que llevaron al ascenso de Escobar. Pero por otro, me preocupa que se mitifique su figura, que se olvide el sufrimiento que causó, que se trivialice la violencia. Es cierto. Hay que tener cuidado con la romantización del crimen. No podemos olvidar que Escobar fue un criminal despiadado, responsable de la muerte de miles de personas. Totalmente. Y es importante que esa sea la lección que aprendamos de su historia, que la violencia no es la solución, que el narcotráfico destruye vidas, que la corrupción corrompe el alma de un país. ¿Crees que Colombia ha aprendido esa lección? Creo que se han hecho muchos avances en la lucha contra el narcotráfico y la violencia, pero aún queda mucho camino por recorrer. La pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades siguen siendo caldo de cultivo para la delincuencia. Es cierto. Y mientras esas condiciones persistan, el fantasma de Escobar seguirá rondando a Colombia. Así es. Su legado es un recordatorio constante de los peligros del narcotráfico, de la necesidad de construir una sociedad más justa y equitativa, donde la violencia no sea una opción. Y con esa reflexión, creo que llegamos al final de nuestra inmersión en la vida de Pablo Escobar. Ha sido un viaje intenso, lleno de sorpresas y contradicciones. Sí, la Wikipedia nos ha ofrecido una perspectiva fascinante sobre un personaje complejo y controvertido. Hemos visto al hombre detrás del mito, al criminal detrás del benefactor, al ser humano detrás del monstruo. Y hemos aprendido que su historia, aunque dolorosa, es una lección que no debemos olvidar. Una lección sobre los peligros del poder, la corrupción, la violencia, y sobre la importancia de construir un futuro donde la historia no se repita. Exacto. Un futuro donde la paz, la justicia y la esperanza sean los pilares de una Colombia más fuerte y unida. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la vida de Pablo Escobar. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora y que les invita a seguir explorando, a cuestionar, a buscar sus propias respuestas. Hasta la próxima.